La filosofía de Platón está orientada a la búsqueda de una verdad objetiva, una verdad universal, válida para todas las personas. Y eso significa combatir una serie de ideas que se habían ido desarrollando en la sociedad ateniense de su época y que para Platón son una de las causas que explican la decadencia social y política de Atenas en la época en la que él vive. Una de estas ideas es el relativismo. Vamos a contextualizar primero esta idea y luego vamos a intentar explicar cuál es su significado y sus consecuencias. Relativismo y escepticismo son dos formas de pensamiento que tienen un aspecto en común: la conciencia de que no podemos alcanzar una verdad única y objetiva para todo el mundo. Vamos a intentar situar estas ideas en su contexto dentro de la sociedad en la que vive Platón, la sociedad ateniense. Tenemos que recordar en primer lugar que Atenas, en la época de Platón, había desarrollado un régimen, un sistema democrático y una sociedad abierta. Eso quiere decir que las personas, los ciudadanos libres, tenían voz y voto en las decisiones políticas y que existía un clima de debate y de discusión política en la sociedad. En segundo lugar, la democracia favorece el papel y la importancia de la palabra. Aquellos que saben hablar, que son capaces de expresarse en público y de convencer, son los que obtienen el poder y la influencia social. En este contexto aparece la figura de los sofistas. Los sofistas son sabios que se dedican a enseñar a los hijos de las familias nobles a hablar en público, pero al mismo tiempo estas personas difunden una serie de ideas que tendrán bastante éxito, bastante acogida entre los miembros de las nuevas generaciones de la clase dirigente. Entre estas ideas están las del relativismo y el escepticismo, que vamos a analizar más detenidamente. Los sofistas suponen una revolución dentro de la mentalidad existente en la sociedad ateniense. Si contraponemos la sociedad tradicional y la mentalidad propia de la sociedad tradicional con la ilustración que suponen los sofistas, es decir, con las ideas nuevas que aportan los sofistas, podemos hacer la siguiente contraposición. En la sociedad tradicional hay una verdad única que es conocida por todos y que nadie cuestiona. Y en base a esta verdad establecida y transmitida de generación en generación, se fundamentan las leyes, las costumbres y las normas. Lo que los sofistas plantean es que no existe una verdad única, sino lo que hay son opiniones y puntos de vista. Y por lo tanto, las normas, las leyes, las costumbres son el fruto de la convención, es decir, son el fruto del acuerdo entre las personas que viven en una sociedad. Lo que las personas acuerdan, esto es lo que establecen como norma. Esto explica, según los sofistas, por qué en cada cultura y en cada sociedad hay unas normas y leyes distintas, precisamente porque no existe una verdad única, sino que en cada sociedad las personas adoptan unos acuerdos. Uno de los sofistas más importantes e influyentes de Atenas en esta época es Protágoras. El punto de vista de Protágoras es relativista, así que vamos a ver cuál es su pensamiento y cómo esta forma de pensamiento se relaciona con la sociedad ateniense de la época. Una de sus frases más conocidas es esta: el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Significa que las cosas no son en sí mismas de una forma u otra, sino en la medida
en que nosotros las conocemos y percibimos. Este es un resumen en una frase del punto de vista relativista que defiende Protágoras. Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando decimos que un objeto, un lugar o el tiempo, cuando decimos si algo está caliente o frío, no tiene sentido de decir si es caliente o frío en sí mismo. Todo depende de cómo lo perciba cada persona. Para una persona el lugar puede estar frío, mientras que para otra puede estar caliente. Incluso para una misma persona, un mismo lugar puede pasar de estar caliente o frío según cambien las sensaciones de esa persona. El calor o el frío no es una propiedad de los objetos, sino que es la forma como nosotros los percibimos. Esta idea los relativistas la extienden a todo el conocimiento, porque en definitiva el conocimiento se basa en la experiencia. Nosotros conocemos los objetos a través de nuestros sentidos, por ejemplo a través de la vista. Tenemos contacto con los objetos a través de los sentidos y las sensaciones que nuestra mente capta a través de ellos son propias y particulares de cada uno. Puesto que las sensaciones son mías, no tienen por qué coincidir con las de otra persona. Y por lo tanto lo que son para mí las cosas no tiene por qué coincidir con lo que son para otra persona. De esa manera no existe una única verdad, sino que existen tantas verdades como sensaciones o percepciones tenemos los seres humanos. El conocimiento de los objetos que realizamos las personas se lleva a cabo a través de los sentidos. Y nuestro conocimiento, por lo tanto, es todo aquello que los sentidos nos transmiten acerca de los objetos. Pero a esto hay que añadirle que para los relativistas como Protágoras, todo está sometido continuamente a cambio. Los objetos cambian, no tienen un ser definido, están constantemente cambiando, y las personas cambian. Nuestro estado nunca es el mismo, nuestros sentidos nunca funcionan de la misma forma. Este cambio hace que nuestro conocimiento sea, por lo tanto, algo totalmente subjetivo y dependiente de las circunstancias. Es lógico, por lo tanto, que cada persona tenga su propia forma de ver la realidad y su propia forma de entender qué son las cosas. Por eso concluye Protágoras, el ser humano es la medida de las cosas. Cada persona es la medida de las cosas y del mundo en el que él cree y que es el resultado de su forma de percibirlo. Los relativistas concluyen: no hay una verdad, sino muchas. Hay tantas verdades como personas. Pero entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo las personas? ¿Cómo podemos convivir? ¿Cómo podemos establecer normas para la convivencia social, para regular la vida política, etcétera? La solución de Protágoras es sencilla. La democracia, entendida como el gobierno de la mayoría, nos permite ponernos de acuerdo, incluso aunque no todos tengamos la misma visión. Al final, la visión más coincidente, la visión mayoritaria, será la que se imponga. No existe una verdad única, sino que hay muchas opiniones. Después se realiza una votación y la opinión mayoritaria es la que se impone. Esto significa abandonar la idea de que hay algo bueno o correcto o justo en sí mismo, algo bueno o correcto o justo para todas las personas en cualquier momento y lugar, y sustituirlo por lo útil, es decir, por aquello que beneficia al mayor número. La democracia es el sistema que permite que las sociedades se gobiernen en base a lo útil y no a lo bueno en sí mismo. Platón está totalmente en contra del relativismo y de lo que implica. Recordemos que el relativismo plantea que hay muchas verdades y no solo una, ya que el conocimiento se basa en la experiencia y la experiencia es subjetiva. Y esto implica sustituir lo bueno por lo útil, es decir, renunciar a la búsqueda de algo bueno en sí mismo y sustituirlo por las preferencias de la mayoría.
Frente a esto, ¿qué es lo que va a plantear Platón? En primer lugar, que el conocimiento no se basa en la experiencia, sino que se basa en la razón. Por lo tanto, la razón nos permite llegar a una única verdad, y esta única verdad es la que nos permite fundamentar la vida social de nuevo en lo bueno y no en lo útil. La filosofía de Platón está orientada a intentar demostrar y explicar todos estos puntos.